Muy buenas tardes, queridos amigos. Vortioxetina, marca Brintelix, las 7 claves para usarlo correctamente como antidepresivo. Es un antidepresivo muy novedoso, porque fue introducido relativamente hace poco, en 2013, para el tratamiento de la depresión mayor, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Por otra parte, hay una clara necesidad de información sobre estos productos, tal como remarca una de las suscriptoras que se han interesado en que haga este vídeo. Se llama Yolexis Echavarría, a ella le dedico el vídeo, que me decía: el médico de familia no me explica absolutamente nada y te quedas con muchas dudas cuando sales del consultorio. Entonces espero, dice, con muchas ansias, doctor Castillo, su vídeo sobre Brintelix, o sea, la vortioxetina. Y en tercer lugar, mire, en este vídeo les voy a explicar lo que decía, cómo utilizarlo correctamente, de modo que si usted quiere saber qué es lo que tiene de especial su mecanismo de acción en el cerebro, si quiere saber qué síntomas del trastorno depresivo mayor van a responder más al tratamiento con vortioxetina, si quiere saber cuál es su efecto súper especial que tiene que lo diferencia de los demás, si influye o no sobre la vida sexual, cuál es el efecto secundario más frecuente, ¿qué riesgo más importante tiene? Siempre explico beneficios y riesgos. Y por último, y como conclusión, ¿quién debería utilizarlo y quién no? Pues no se lo pierdan, porque todo esto voy a explicárselo en solamente 7 claves. Vamos allá. Soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud Televisión, un canal que cada vez está más dedicado a la salud mental. Y no olviden suscribirse al canal. Vamos allá, la primera pregunta sobre el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace que vortioxetina sea un antidepresivo especial en comparación con los demás antidepresivos? Pues miren, vortioxetina es lo que llamamos modulador de la serotonina. Les decía que cuidado con pasarse de serotonina, cuidado con no llegar. Por lo tanto, modulador quiere decir esto, que nos va a ayudar a tener niveles, en el enfermo depresivo, niveles normalizados de serotonina. Y esto lo va a hacer por un doble mecanismo de acción. En primer lugar, va a actuar sobre los receptores de serotonina en las neuronas, en la sinapsis de las neuronas. Pero también y es un mecanismo muy propio suyo, sobre lo que se llama el transportador. 5-HT es la serotonina, 5-HT quiere decir serotonina, el transportador de la serotonina en las neuronas. No lo complico más. Simplemente añadiría también diciendo que no solamente actúa sobre un neurotransmisor, aunque es lo más importante, actúa aumentando la actividad de 6 neurotransmisores en el cerebro, que son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la histamina, la acetilcolina, incluso el glutamato. Dicho esto, vamos ahora a la parte más importante, la parte de los beneficios para el enfermo. Pregunta número 2. Me la acaban de recetar para mi depresión mayor, pero no me ha explicado el médico en qué síntomas, habitualmente no lo suelen decir, en qué síntomas voy a mejorar más y en cuáles menos. Bien, al respecto he de decir lo siguiente. Una cosa es la eficacia global de un antidepresivo, que quiere decir global en el conjunto de enfermos, tanto el enfermo en el que predomina el sentimiento de culpa, como el enfermo en el que predomina la falta de interés por las cosas. En el conjunto total de los enfermos, vortioxetina tiene una eficacia similar a la de la sertralina o a la de la gomelatina, etcétera, como pueden ver en la imagen. Pero lo más importante es trazar el perfil del enfermo que mejor va a responder a Brintelix. Voy simultaneando el nombre, la marca y el principio activo, que son los siguientes 8 síntomas. El que está muy triste, tiene ansiedad, no duerme bien, no tiene apetito, no tiene interés por nada, se siente inútil, está lento, torpe en el movimiento y en el pensamiento, no se concentra bien. Este es el perfil de enfermo depresivo candidato ideal para vortioxetina. Pero en la pregunta número 3 voy a responder con un dato adicional todavía más importante. Doctor Castillo, ¿qué beneficio de vortioxetina destacaría usted más cuando la toma un enfermo con depresión? El que más destacaría es
el beneficio que tiene vortioxetina sobre lo que llamamos los síntomas cognitivos. Los del funcionamiento son síntomas del funcionamiento intelectual de la persona, no la parte ya emocional que hemos hablado. Por ejemplo, si no presta atención, si no se concentra, si tiene pérdida de memoria, si razona con lentitud, no razona fluidamente, no encuentra las palabras fácilmente para expresar lo que quiere decir, no se concentra en planificar y organizar su día y es muy torpe en la toma de las decisiones, ya me entienden, todo esto son síntomas cognitivos, todo esto mejora especialmente Brintellix. Y esto lo hace a dosis que voy a explicar a continuación. Hay presentación en forma de comprimidos de 5, 10, 15 y 20 miligramos, pero también en forma de gotas. Y la dosis inicial tiene que ser de 10, no tiene que ser mayor de 10 miligramos en dosis única al día, que bajaremos a 5 en las personas mayores de 65 años. Entonces, como dosis óptima, al cabo de 2-3 semanas, según la evolución del enfermo, el médico decidirá si de esos 10 sube a 20, duplica, que va a ser la dosis máxima, nunca más de 20, o bien baja a 5, buscando siempre la menor dosis posible, pero que sin embargo sea suficiente para que el enfermo mejore. Pregunta número 4. Cada vez más frecuente. ¿Me va a afectar en mi vida sexual? Como sabemos que ocurre con tantos otros antidepresivos. Pues miren ustedes, en una revisión que hizo el Ministerio de Sanidad de España, daba los datos siguientes. Por ejemplo, comparativamente se decía que venlafaxina, el 12%, o sea, 12 de cada 100 enfermos, 12% tenían una disfunción sexual. En el caso de la duloxetina, la cifra bajaba al 5% más o menos. Y para tener una referencia con el placebo, es decir, placebo sería dar magnesio, o sea, algo que no funciona, eso es un placebo, algo inerte que no funciona para la depresión, por ejemplo, ni para la artrosis, ni historias de estas, pues entonces con el placebo se produce ahí un efecto en un 1% solamente, pero ya no es el 12 ni es el 5. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de disfunción sexual con vortioxetina? Pues miren, del 1,5%, prácticamente la misma que con el placebo inerte, o sea, inactivo. De modo que podemos decir que Brintellix casi no afecta la libido, es decir, no afecta la vida sexual del enfermo, las relaciones íntimas. Pregunta número 5 de las 7. ¿Y cuál es el efecto adverso, el efecto secundario, la reacción adversa más frecuente con Brintellix y por qué ocurre? Pues la más frecuente son las náuseas. Cuando hablamos de náuseas queremos decir ganas de vomitar. La frecuencia con vortioxetina de náuseas es del orden de 3 de cada 10 enfermos. 3 de cada 10 enfermos, un 30%. ¿Y por qué se produce? Pues se produce por el aumento de serotonina a nivel del tubo digestivo. Las náuseas es un síntoma digestivo y es el aumento de la serotonina a nivel gastrointestinal, estómago e intestino. Las náuseas habitualmente son más frecuentes en las mujeres. Y aparecen y duran poco, es decir, aparecen en las 2 primeras semanas, son de corta duración, de intensidad leve a moderada, de modo que no llegan a producir abandono del tratamiento. Si se avisa al enfermo, el enfermo persiste y no deja el tratamiento, lo cual es altamente importante. Si quieren conocer más efectos adversos, pueden aquí parar la imagen y encontrarán una lista por orden de frecuencia de aparición. Pasemos a la pregunta número 6. ¿Y cuál es el mayor riesgo o peligro que tiene vortioxetina y por qué puede ocurrir? Pues si he dicho que fundamentalmente lo que hace es modular serotonina, tenemos que tener en cuenta que si tomamos más de 20 miligramos de Brintellix o combinamos el Brintellix con productos como los IRS, es decir, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, el grupo ISRS, o con el tramadol, ese analgésico mixto, opioide mixto, que aumenta también serotonina, o con los triptanes que se utilizan para el tratamiento, sumatriptán, etcétera, para el tratamiento de la jaqueca, o nada menos que el suplemento de triptófano, o 5-HT, 5-hidroxitriptófano, o la misma
uva, planta, hierba de San Juan, el Hipericum perforatum, en estos casos habrá un riesgo muy alto de síndrome de exceso o intoxicación por serotonina, síndrome serotoninérgico. Más sobre este tema tienen ustedes en mi penúltimo vídeo, antidepresivos, síndrome de la serotonina. Y ya vamos a la última pregunta, la número 7. Por último, ¿qué enfermos depresivos no deberían tomar Brintelix por riesgo de complicaciones? Pues miren, todos aquellos que han tenido o padecen epilepsia, es decir, convulsiones, etc. Aquellos que tienen un alto riesgo de sangrado, de hemorragia, quizá porque estén tomando anticoagulantes, es decir, situaciones que predisponen a las hemorragias. Estos no deben de tomar Brintelix. Tampoco los que tienen fallo en el hígado, los que tienen fallo insuficiente, deficiente función de los riñones, por lo tanto hígado y riñones, y también aquellos enfermos, curiosamente, que tienen bajo el sodio, por ejemplo, que están tomando unos diuréticos para la hipertensión que bajan el sodio y no lo tienen bien compensado el sodio. Y también aquellos enfermos que tienen glaucoma, es decir, el aumento de la presión dentro del ojo. Por último, mi reflexión final sobre este producto. Miren, no hay dos enfermos depresivos iguales. Tampoco hay... Y no los hay, porque uno a lo mejor tiene una depresión de un tipo, además tiene por ejemplo, antecedentes de cardiopatía, o tiene antecedentes de problemas digestivos, etc. O sea, al final no hay dos enfermos depresivos iguales. Uno. Dos, tampoco hay dos antidepresivos iguales. Y este es muy peculiar, Por lo tanto, el arte del médico, de la medicina, va a consistir en identificar qué antidepresivo mejor encuentro yo para este enfermo en particular. Y al respecto he de decir que si ustedes reflexionan sobre lo que les he enseñado en el vídeo, pues llegarán a la conclusión de que Brintelix tiene un grupo de enfermos que podrían beneficiarse, si se utiliza correctamente, mucho de su empleo. Esta es la conclusión final. He de decirles que recibo muchas consultas. Que no se pueden responder por escrito, es imposible. En salud mental no se puede responder por escrito en 2 líneas lo que el enfermo necesita. Es decir, para eso he puesto en funcionamiento un consultorio médico profesional online por WhatsApp, etcétera, del cual pueden ustedes concertar una cita llamando a este número que aparece en pantalla. Gracias por su atención, que disfruten de una buena salud mental y a su disposición. Que tengan muy buena semana.